siendo las 4 de la tarde, iniciamos hoy la antepenúltima charla de este seminario de sostenibilidad turística. Hoy, como venimos cada 8 días con la Cámara de Comercio de Cauca y la Cámara de Comercio de Cartago, tenemos la gran ponencia de contratación laboral a cargo de la doctora María Susana Ramos y el doctor Luis Miguel Costaín. Esperamos que a los asistentes que están en estos momentos les agrade y les sirva mucho esta ponencia. También los queremos invitar mañana a la segunda jornada de la celebración del Día Internacional de Turismo. En el chat les voy a poner en descripción. No siendo más, compañera Stephanie, le cedo el micrófono para la presentación de los ponentes. Doctora María Susana y doctor Luis Miguel, les agradezco mucho de parte de la Cámara de Comercio de Uruguay. Y a los asistentes, mil gracias por su asistencia. Bueno, buenas tardes a todos los empresarios que nos acompañan el día de hoy, como cada 8 días desde que arrancó este seminario de sostenibilidad turística. Por supuesto, extenderles a ustedes el saludo de parte de nuestra presidenta ejecutiva, Ana Fernanda Muñoz. Darle gracias a esta gran alianza que se logró entre la Cámara de Comercio de Cartago y la Cámara de Comercio de UGA para entregarles a ustedes, nuestros empresarios, las mejores herramientas siempre y ser su mejor aliado en todo momento. Nos encontramos entonces para el taller del día de hoy de contratación laboral. Tenemos 2 excelentes ponentes con gran experiencia en el campo. La doctora Susana Ramos, María Susana Ramos. La doctora Susana es abogada de la Universidad del Cauca. Cuenta con varios estudios, además de su pregrado como abogada. Es especialista en Derecho Laboral, Relaciones Industriales, Derecho Administrativo. Cuenta también con una maestría en Dirección y Gestión de Planes y Fondos Pensionales y ha tenido una larga experiencia en el sector también como Contralora Municipal de la ciudad de Popayán. Ha sido gerente y vicepresidente de pensiones del Instituto de Seguros Sociales, ha sido secretaria general en la alcaldía del municipio de Popayán. Entonces tiene una amplia experiencia y por supuesto nos va a brindar lo mejor de todo lo que ella ha trabajado y de lo que conoce del sector. También nos acompaña el doctor Luis Miguel Costaín. El doctor Luis Miguel es abogado bilingüe egresado de la Universidad del Rosario. Cuenta con una especialización en Derecho Laboral y Seguridad Laboral y también tiene una especialización en Derecho Contractual de la misma universidad, de la Universidad del Rosario. También cuenta con una amplia experiencia como abogado, ha sido socio de varias firmas de abogados, cuenta con su firma propia. Entonces ha sido también una persona que tiene mucha experiencia en el sector y también nos va a aportar muchísimo el día de hoy con esta charla. Arrancamos entonces con la doctora Susana. Doctora Susana, el micrófono entonces es suyo, ya podemos arrancar con la presentación. Muchísimas gracias por atender a nuestro llamado y muchísimas gracias a todos nuestros compañeros de la Cámara y por supuesto a todos los participantes a nuestro taller del día de hoy. Muchas gracias. Para nosotros nos complace mucho poder participar de este tema, como lo hemos hecho con otras áreas del sector productivo, pero nos causa especial satisfacción hacerlo dentro del sector turístico, que especialmente en el turismo rural ha adquirido un notable protagonismo en las últimas décadas, ya que se encuentra manejando flujos turísticos muy grandes, la oferta cada vez se extiende más y que ha llevado a desarrollar normas legales que regulan y que buscan un equilibrio entre estos servicios turísticos y la sostenibilidad o turismo ecológico y la protección al entorno. Hoy en día el turista, más que sol y playa, realmente está buscando es disfrutar de un patrimonio cultural, un paisaje, un medio ambiente limpio y conservado, y disfruta ya de otras actividades alternativas al aire libre y en contacto directo con la naturaleza, buscando consolidar adicionalmente una conciencia ecológica unida a un cambio de hábitos que redunda en beneficio de todos. Este crecimiento de la industria turística en el sector rural conlleva a que debemos garantizar un desarrollo ordenado, coherente
todos los campos, especialmente el que a nosotros nos corresponde, que es en el campo del sector humano, donde cualquier descuido o improvisación que tengan puede conllevar a futuras dificultades judiciales. No es para asustar a los empresarios nuevos y a los antiguos de este sector, pero realmente es el momento preciso para que se garantice el desarrollo de este sector dentro de una norma, dentro de las normas jurídicas que les va a evitar dificultades futuras y que además de eso, solamente reconociendo unas condiciones mínimas, están cumpliendo a su vez con una función social en un territorio pues que ha tenido tantos inconvenientes como es nuestro sector rural. Porque van a llevarles ustedes, además del salario, de las prestaciones sociales para sustentar su familia, la seguridad social que a su vez también les va a contribuir en su bienestar. Esta expansión del turismo rural ha generado la necesidad de afrontar esta ordenación jurídica. Ustedes saben que el hombre es pilar esencial para la optimización del trabajo y por tanto deben tener absoluta claridad en las normas que rigen el trabajo humano, que es la condición esencial del contrato de trabajo como lo vamos a hacer, y evitar así que haya un crecimiento desordenado que, les reitero, les implique dificultades futuras. La legalidad debe configurarse como un marco normativo constructivo que habilite la promoción social, el fomento y el apoyo de este sector rural dentro de este marco jurídico que les va a evitar efectivamente otro tipo de problemas. En ese orden de ideas es importante recordarles que la Constitución Política de Colombia consagra varias normas relacionadas con el trabajo y es así como desde el mismo preámbulo de la Constitución se invoca a Dios y se indica que es con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia y el trabajo. Entonces, desde allí deriven ustedes pues la importancia que tiene desde el punto de vista constitucional que desde el mismo preámbulo la invoca, como en el artículo primero, cuando determina que Colombia es un Estado social de derecho, que significa que la dignidad de la persona humana está por encima de cualquier otra norma y el respeto a la dignidad humana, al trabajo y a la solidaridad que la integran, donde siempre debe prevalecer el interés general. Esto nos ubica constitucionalmente en estas normas constitucionales, pero quiero hacer referencia especialmente a un artículo que es el artículo 53 de la Constitución, que este artículo determinó que el Congreso debía expedir un estatuto del trabajo y le fijó por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales que vamos a ver cómo en la práctica diaria los vemos reflejados sin realmente haber llegado a detectar que se trata de un principio constitucional mínimo fundamental. Estos son la igualdad de oportunidades para los trabajadores, que reciban una remuneración mínima vital y móvil, que sea proporcional tanto a la calidad como a la cantidad de trabajo que tienen. Les da también derecho y se consagra como principio mínimo la estabilidad en el empleo y la irrenunciabilidad
a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales. Eso quiere decir que cualquier persona que les diga, no, yo no le exijo que me pague el salario mínimo por 8 horas diarias de trabajo, no, yo no le voy a exigir que me pague prima de servicios, o no, yo no quiero seguridad social porque yo tengo mi propia salud. En ese momento no es válido lo que están diciéndoles, porque prima la norma constitucional y la irrenunciabilidad de que gozan los trabajadores en ese momento para renunciar a esos beneficios mínimos establecidos en las normas laborales. Siempre, también es otro principio, se debe aplicar la situación más favorable al trabajador en caso de interpretación o en caso de una duda en cuál norma aplico o qué situación aplico. Pues siempre tendremos que irnos por la que le sea más favorable al trabajador. Y hay una que es supremamente importante, que la vamos a, ojalá que la alcancemos a desarrollar hoy completa, que es la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales. Ello porque así en la realidad, así la persona me diga, no, venga que yo todos los días voy a venirle a barrer el andén de su casa, le voy a venir a barrer su oficina y no me pague nada, cualquier día me regala algo y yo lo permito, lo que en la realidad se está dando es un contrato de trabajo. De manera que siempre va a primar lo que se diga en la realidad sobre las formalidades. Que yo venga, lo contrato con prestación de servicios y le pago 50,000 pesos diarios donde van incluidas las prestaciones sociales, pero le doy órdenes, le doy instrucciones, le fijo un horario, pues allí lo que hay en la realidad es un contrato de trabajo y no otro tipo de relación. Igualmente, se establece que la seguridad social es una garantía para todos los trabajadores, como lo es también la capacitación que debe brindarle su empleador y el Estado, y el adiestramiento para el cargo que va a ejercer y el descanso necesario, con otros derechos adicionales que son unos para la mujer, otros para la maternidad, otros para la paternidad, otros para los trabajadores menores de edad. De todas maneras, es bien importante que recuerden ese artículo 53 como un artículo introductorio en este tema que nos va a llevar a este primer tema, que es el contrato del contrato realidad. Cuando ustedes vinculan a una persona y acuerdan con ella simplemente que le van a pagar una suma determinada y que ese no es un contrato de trabajo, sino un contrato de prestación de servicios, pero que en la realidad ustedes le van a dar órdenes que solamente se dan entre empleador y trabajador, le van a dar instrucciones, le van a fijar un reglamento interno, usted va a llegar a tales horas, va a salir a tales horas, los sábados va a venir mediodía, etcétera, etcétera. Allí lo que se está dando en la práctica es un contrato de trabajo y como contrato de trabajo está sujeto a todas las normas mínimas legales que existen para cualquier trabajador. Esta es la primacía de la realidad sobre las formalidades. Miremos cuáles son esos elementos constitutivos del contrato de trabajo con el cual ustedes pueden llegar a identificar si la persona que tengo es o no es mi trabajadora. Esos elementos constitutivos son 3, y es primero que el trabajo sea personal, es decir, es una persona natural la que se obliga a prestar el servicio a otra persona natural o jurídica.
bajo su continuada dependencia o subordinación y mediante una remuneración. Entonces, miren los tres elementos que determinan cuáles son. Primero, es una persona natural. Segundo, es una persona que recibe una remuneración periódica. Y tercero, y no por ser la tercera, no deja de ser la más importante y la que califica realmente el contrato de trabajo, que es la subordinación jurídica. Es la capacidad de darle órdenes e instrucciones y de que él las cumple. Siempre quien presta el servicio se denomina trabajador y quien lo recibe y lo paga se denomina el empleador, perdón, y esa remuneración mensual y periódica que recibe se denomina salario. Entonces, tenemos identificados que esos tres elementos, la prestación personal del servicio, la subordinación jurídica, el más importante, y la remuneración, constituyen realmente que la persona está prestándonos un contrato de trabajo. No importa el nombre que se le dé, eso es importante porque prevalece la realidad y la primacía de la realidad conlleva a que lo que se está dando en la práctica es un contrato de trabajo. Según la duración del contrato, tenemos que el contrato puede ser a término indefinido, a término fijo, por duración de obra o accidental o transitorio. Y por la forma, los contratos pueden ser verbales o escritos. De acuerdo a la forma, es el mismo valor jurídico el contrato verbal y tiene los mismos efectos legales que el contrato que yo haya celebrado por escrito con el trabajador. El contrato a término indefinido es aquel por el cual yo vinculo a una persona y le indico que pasado el periodo de prueba, su contrato seguirá a término indefinido. O que en la realidad, si no hay contrato, los contratos verbales, todos se entienden que son contratos celebrados a término indefinido. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver que cuando los celebran contratos a término fijo, esos contratos siempre tienen que constar por escrito. Si ese contrato que yo digo que es por un año no lo tengo por escrito, quiere decir que fue un contrato a término indefinido, de manera que una de los requisitos principal, diría yo, para que el contrato se entienda que es a término fijo, es el de que se haya celebrado por escrito. Lo mismo el de duración o por obra o labor determinada o el accidental o transitorio. Es muy importante cuando estamos hablando de contratos a término fijo, tener en cuenta que se puede celebrar contratos por la primera vez y prorrogarse hasta por 3 veces sucesivamente. Es decir, pueden existir 3 prórrogas sucesivas. Después de la primera puede haber 3 prórrogas. Pero si ya pasó la 4ª prórroga y no se dijo nada y siguió trabajando la persona, el contrato ya se convierte en contrato de trabajo a 1 año y sucesivamente. No significa esto que el contrato se vaya a volver a término indefinido. No, el contrato se sigue contando de año en año. Entonces, miren, un contrato que empezó por 3 meses, se prorrogó por otros 3, por otros 3 y por otros 3, que son 3, 6, 9, 12,
el siguiente se va a prorrogar por 12 meses, por un año, y de ahí en adelante, de año en año. Siempre por escrito y puede darse por terminado por justa causa en cualquier momento, más si se va a hacer uso del término fijo, siempre tendrá que darse un preaviso de por lo menos con 30 días de anticipación a su vencimiento. Me preguntarán ustedes si una persona que lleva en la empresa 19 años empezó con un contrato de 3 meses y siguió, ¿qué tipo de contrato tiene y cómo le puedo yo terminar el contrato? Pues a esa persona quedó contratada fue a un año porque superó todas las prórrogas legales, y lo que puedo hacer es, antes de que cumpla los 19 años o los 20 años o la fecha en que yo le vaya a terminar el contrato, mandarle una carta diciéndole que no voy a prorrogar el contrato que él firmó a término fijo, y queda bien terminado el contrato de trabajo, tenga un año o tenga 19. Pasamos al siguiente. Bueno, ¿cuál es la consecuencia de ese contrato que tenemos verbal o escrito con esa persona natural que está bajo nuestra continuada dependencia y continuada subordinación? Pues eso tiene unas consecuencias, y es que tiene que ganar por lo menos un salario mínimo legal mensual vigente, y que tiene derecho a unas prestaciones sociales. ¿Cuáles son esas prestaciones sociales en este momento? Ojalá alcancemos a verlas individualmente. La prima de servicios, el auxilio de cesantía, los intereses a la cesantía y las vacaciones. Si nosotros, la obligatoriedad que yo les quiero insistir, y por eso iniciamos con los principios mínimos fundamentales que consagró la Constitución, es la obligatoriedad de que trabajador y empleador realicen aportes a la seguridad social. En eso, nuestro consejo, en todas las charlas que hemos dictado, es que no vinculen, por favor, a nadie sin antes haberlo afiliado a salud, pensión, riesgos laborales y los parafiscales que tienen que pagar. ¿Por qué? Porque una persona, y ya hemos tenido en la oficina muchos casos, ingresa a trabajar y al día siguiente tiene un accidente de trabajo y le pasa algo muy grave, que lo más grave puede ser la muerte, por ejemplo, y por no haberlo afiliado, le corresponde al empleador responder por no haberlo afiliado antes de empezar el contrato de trabajo o al momento de empezar el contrato de trabajo. Si llega a tener personas que dependían económicamente de él, pues seguramente van a reclamar una pensión de sobrevivientes, que es una prestación de por vida a cargo de ese empleador por la falta de la afiliación. Si es un accidente de trabajo, pues tiene el agravante de que todavía fue de trabajo y tiene los mismos efectos de si el empleador no lo afilió, asumir todas las prestaciones como si en la realidad hubiera estado esta persona afiliada a la seguridad social. Esa parte en cuanto a las prestaciones. Esas prestaciones, así como a largo, como en un resumen muy general para que alcancemos a tocar otros temas, pues la prima de servicios es la que se paga por semestre calendario, siempre en el mes de, perdón, se paga en el mes de junio y en el mes de diciembre. Por pagarse en diciembre está mal llamada prima de Navidad. Eso no se llama prima de Navidad en el sector privado.
La prima de Navidad solo existe en el sector público. En el sector privado es la segunda prima semestral del año. Es un mes de salario al que le debo sumar el auxilio de transporte si lo recibe el trabajador y le pago 15 días en junio y 15 días en diciembre. El auxilio de cesantías corresponde a un mes de salario, del promedio del salario si no ha tenido variación en los 3 meses, o el promedio si ha tenido sueldos variables, que se debe, muy importante tener en cuenta que no se puede pagar directamente al trabajador. Si se paga directamente al trabajador, corre el riesgo el empleador de perder ese pago. Las cesantías hay que consignarlas en el fondo de cesantías que el trabajador escoja. Ese fondo de cesantías, a ese fondo de cesantías se debe liquidar a 31 de diciembre de cada año la cesantía y consignarlas en el fondo de cesantías que haya escogido el trabajador hasta el 14 de febrero del año subsiguiente. Si no se llega a consignar, hay una sanción bastante gravosa para el empleador, como lo es la indemnización moratoria, que es un día de salario como mora por cada día que se demore en consignar esas cesantías en el fondo respectivo. Entonces ya verán ustedes que tiene una muy onerosa consecuencia el no consignarlas en un fondo de pensiones, en un fondo de cesantías. Intereses a la cesantía se equivalen al 12% anual, es decir, al 1% mensual si trabajó menos de un año, y esas las debe liquidar el empleador y pagar antes del 30 de enero de cada año. Eso en cuanto a los intereses a las cesantías. Las vacaciones corresponden de acuerdo a la norma, a 15 días de salario por cada año de servicios. Sin embargo, las partes pueden acordar el reconocimiento antes de cumplir el año o en otras ocasiones de mutuo acuerdo empleador-trabajador. Otra consecuencia importante de tener un contrato de trabajo escrito, verbal o contrato realidad, se trata de que no se puede terminar este contrato si no ha mediado justa causa. Esas justas causas están totalmente enumeradas taxativamente en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, y debe procederse a la indemnización en la forma allí indicada. Si se termina el contrato sin justa causa, cuando les hablaba de las prestaciones hay una sanción que es la que consagra el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, que nosotros la conocemos usualmente como salarios caídos, que en realidad se llama legalmente es la indemnización moratoria, y es que si yo no le pago a la liquidación del contrato de trabajo, inmediatamente a su retiro, las prestaciones sociales al trabajador, me empieza a correr el salario caído, que es un día de mora por cada día en que me demore en pagarle o en consignarle esas cesantías. Sigamos. Bueno, tenemos que hay otros tipos
de contratación, de los cuales les va a hablar Luis Miguel, pero les robo un pedacito de espacio para insistirles en los contratos de prestación de servicios, que están tan en boga. Los permite la ley, porque no podemos decir que no los permita, pero que se pueden confundir muy fácilmente con el contrato de trabajo. Entonces recuerden que si es un contrato de prestación de servicios, tiene que haber sido hecho por escrito, haberse indicado que no está sujeto a las normas laborales, sino civiles, fijarse el objeto muy preciso del contrato y en la realidad, por favor, recuerden siempre ese artículo 53 de la Constitución, en la realidad reconocer que es un contratista independiente, no es un trabajador subordinado y por tanto no le pueden dar órdenes, instrucciones, ni fijarle horarios, ni ponerlo a trabajar las 48 horas a la semana como jornada máxima laboral, porque lo estarían convirtiendo en un contrato de prestación de servicios. Entonces los dejo con Luis Miguel para que les hable de estos otros tipos de contratación. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero, pues también se agradecer a la Cámara de Comercio de Buga, de Cartago y del Cauca por esta iniciativa, que yo sé que va a servir muchísimo al sector rural y al sector del turismo rural que tanta boga está empezando a tomar y a coger, y que sería tan importante para poder desarrollar turísticamente nuestros departamentos como el del Cauca y el del Valle, y que claramente podría traer beneficios económicos y sociales para todos los departamentos del Valle y del Cauca. Ya habiendo hecho un repaso o habiendo escuchado muy claramente los temas de los tipos de contratos laborales, de la naturaleza de la relación laboral, es importante de pronto hacer una remembranza de dónde viene el contrato laboral. El contrato laboral fue una creación del legislador en el año 51, nuestro código es del año 51 y todavía a hoy sigue rigiendo las relaciones laborales. Esto tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas en las que se ha quedado cojo o en las que se ha quedado atrasado, y eso lo vimos muy resaltado en crisis como la que se presentó recientemente con el tema del COVID, donde algunas cláusulas o algunos términos que utilizaba el código de pronto quedaron rezagados en el tiempo, y eso trajo algún tipo de interpretación que bien podían perjudicar al empleador o bien podían también terminar perjudicándole al trabajador, dependiendo de cómo se hicieran ese tipo de interpretaciones. Antes de que existiera el contrato laboral, lo que existía era un contrato de arrendamiento de servicios. Y ese contrato de arrendamiento de servicios era un contrato que era regido 100% por el Código Civil. Cuando se crea el Código Sustantivo del Trabajo, cuando se crea la figura del contrato laboral, empiezan a creársele algunas prestaciones adicionales, como lo vimos ahorita, todo lo que son las prestaciones sociales, las cesantías, los intereses de la cesantía, la prima de servicio, las vacaciones, que lo hacen distinto en su esencia a un contrato civil o a un contrato comercial. Y como muy bien nos lo decía la doctora Susana, el elemento diferenciador entre esos dos tipos de contratación va a ser la subordinación. La subordinación y el poder subordinante que tiene un empleador sobre un trabajador es la diferencia de la que tendría un contratante con un contratista. Y por eso es la invitación tan importante que ha hecho la doctora Susana de poder diferenciar cuándo se pueden utilizar figuras distintas al contrato laboral para poder suplir las necesidades del día a día de los comercios. Entonces, es muy importante saber y tener claro que no todas las personas que me van a prestar servicios a mí tienen que estar necesariamente vinculadas a través de un contrato laboral. Pero es mucho más importante poder saber qué puedo contratar yo a través de otras figuras distintas a la relación laboral, sin generar un riesgo a la empresa que me pueda significar más adelante unas condenas económicas o unas consecuencias económicas que fácilmente me podrían llevar
a consecuencias que impliquen incluso el cierre de la empresa. Entonces, empecemos por este listado de otros tipos de contratación a los que yo como empleado o como empresa puedo hacer uso para poder recibir servicios de parte de terceros sin que se me configure una relación laboral o haciendo uso incluso de una relación laboral, pero con unas condiciones muy especiales. Lo primero de lo que vamos a hablar es el contrato de prestación de servicios. Aquí es muy importante diferenciar cuando yo contrato la prestación personal de servicios, que era lo que hablábamos ahorita, lo que decía la doctora Susana respecto de cuando se contrata una persona natural para prestar unos servicios, o cuando se contrata servicios de una persona jurídica o servicios que no necesariamente se tienen que prestar en forma personal. Se trata de eso, por ejemplo, la diferencia a cuando yo contrato para que me lleve la contabilidad a Pepito Pérez, que es un contador, o contrato a Contadores Asociados SAS, que es una empresa de contadores que me van a prestar el servicio de asesoría contable. Esa es la diferencia entre un servicio, lo que tenemos ahí que se llama de outsourcing, a un servicio de unos servicios personales prestados por una persona natural. Que es importantísimo tener en cuenta, importantísimo, suscribir un contrato por escrito, que conste por escrito, donde consten esos servicios que se van a prestar con el contratista independiente. Esos servicios tienen que estar claramente establecidos en el contrato, y en el contrato tiene que haber también una cláusula en la cual se indique en forma clara y precisa que el contratista realizará la labor de manera independiente, autónoma, con autonomía administrativa, financiera, donde el contratista sea quien asuma los riesgos de la prestación del servicio y no lo sea el contratante. Además de eso, tiene que, o normalmente lo que se hacen son unas cláusulas de indemnidades o unas cláusulas en las cuales se declara que el contratista no será considerado como personal propio laboral, pero más importante que lo que diga en el contrato es lo que tanto les hacía referencia a la doctora Susana, que es el principio de el principio de realidad, el principio de la supremacía de la realidad sobre las formalidades. Yo puedo tener el contrato mejor elaborado, puedo tener todas las cláusulas metidas en el contrato, puede ser de 50 páginas y puede estar hecho en notaría, si quieren, hecho en escritura pública, si quieren hacerlo. Que si se llegan a identificar esos tres elementos de los que hablábamos, de la subordinación jurídica, la prestación personal del servicio y la remuneración, un juez podrá considerar que se trata de un contrato laboral. Esa consideración que el juez crea que sí se trató de un contrato laboral, inmediatamente nos va a llevar a todas las consecuencias jurídicas y económicas que nos hablaban ahora, que son el pago de prestaciones sociales, la afiliación a seguridad social como dependiente. Normalmente eso trae consecuencias gravosas por un tema específico en el tema de seguridad social. Y con esto hay que tener muchísimo cuidado. La seguridad social no prescribe. ¿Qué significa esto? Pasados 15 años, pasados 20 años, si yo tuve un trabajador por prestación de servicios que logra demostrarme dentro de 15 años que lo que en verdad me prestó fue un servicio subordinado y era un contrato realidad, el juez no va a aplicar la regla legal de la prescripción en 3 años, sino que va a reconocer que existió una relación laboral y que me toca hacer a mí los aportes de ese tiempo que él trabajó hace 15 años y me los va a obligar a hacer con el pago de ese dinero indexado a hoy, pero además, y lo más gravoso, es que me van a cobrar unos intereses moratorios altísimos que realmente son temas onerosos para las empresas. Entonces, por eso es importantísimo hacer un examen preventivo y antes de decidir si se contrata una persona natural para prestar un servicio personal de manera permanente, mensualizada, si está dentro de los tres elementos esenciales del contrato o no. Y sobre todo, si yo voy a ejercer sobre esa persona actos de subordinación. ¿Qué son actos de subordinación? Si lo voy a someter al cumplimiento de un reglamento, si lo voy a someter al cumplimiento de un horario, si le voy a iniciar procesos disciplinarios por el no cumplimiento de metas, si le voy a establecer metas, si le voy a exigir
que preste los servicios de una forma exacta y precisa de acuerdo a mis instrucciones y mis órdenes, porque acuérdense que yo puedo contratar a una persona a través de un contrato de prestación de servicios siempre y cuando esa persona sea independiente y autónoma. Nuestra profesión, la profesión de abogados y la profesión de contadores muchas veces, o las profesiones liberales, normalmente son servicios que se pueden prestar de manera autónoma. El que yo sea el asesor de una empresa, lo puedo hacer de manera autónoma y sin tener un contrato laboral sin ningún problema. Yo puedo prestar los servicios, lo hago en forma autónoma desde mi oficina, independiente, pero lo importante es que no me sometan o yo como empresa no someter a ese prestador de servicios a unos actos subordinantes que pueden tener las consecuencias que hemos hablado y que hemos venido teniendo en cuenta. Ahora, si lo que yo estoy es contratando un servicio completo, yo puedo contratar a terceros. Les voy a poner un ejemplo muy importante. El personal de aseo de los hoteles, el personal de aseo de las grandes superficies. Yo puedo contratar a una empresa como Casa Limpia, a una empresa, cualquier empresa que sea especializada y que su objeto social sea la prestación de servicios de aseo, para que ellos con personal propio y asumiendo el riesgo me presten los servicios. Lo puedo hacer sin ningún problema. En principio no tendré riesgo de que esos trabajadores que yo contraté, que esa empresa que yo contraté para prestar los servicios, los trabajadores que ellos utilizaron para la prestación de servicio, me vayan a exigir a mí una relación laboral. Porque si se hizo bien y si yo no ejercí actos de subordinación sobre esas personas que el contratista utilizó para la prestación del servicio, no voy a tener ningún problema. ¿Cuándo empezamos a tener problemas? Cuando hay zonas grises y nosotros empezamos a dar órdenes a ese personal de aseo. Nosotros empezamos a ejercer actos de subordinación sobre ese personal de aseo. Y ahí es donde podemos entrar en terrenos fangosos, que son los terrenos de la intermediación ilegal, que ya los vamos a tocar más adelante. Pero si yo contrato un servicio y ese servicio es manejado realmente como un servicio, es decir, por ejemplo, ¿qué suele pasar? Si yo estoy contratando un servicio de aseo, yo no debería de exigir que ese servicio de aseo lo preste Pepita, Pepita, Ana, Natalia o cualquier otra persona. Me lo va a prestar cualquier persona que mi contratista, que es la empresa que presta los servicios, envíe para hacer ese tipo de servicios. Yo podré llegar a acuerdos en el que yo pueda pedir el cambio del personal, en el que el personal tenga que cumplir con unos estándares mínimos, y podré yo exigir como contratante algunas condiciones muy precisas, pero no podré nunca ejercer actos de subordinación. Si yo ejerzo actos de subordinación, empiezo a entrar en ese terreno en el que me van a poder pedir a mí una relación laboral y la empresa de servicios, la empresa que yo contraté para prestar el servicio, empieza a tomar un papel o de simple intermediario o simplemente un espejismo que se creó, y el juez entra a reconocer que la contratación la realizó directamente yo como empleador, que era el contratante, y no mi contratista, que era Casa Limpia o alguna de estas empresas. Pero son servicios que fácilmente y bien estructurados se pueden prestar. ¿Qué es lo importante en estos casos? Y es escoger bien el contratista. Escoger bien al contratista, porque si bien yo soy el beneficiario de ese servicio, tengo que tener muchísimo cuidado porque puedo ser solidario, y ya vamos a hablar sobre ese tema de la solidaridad, pero yo puedo ser solidario respecto de las obligaciones que mi contratista tenga con sus trabajadores. Yo no me puedo quitar de encima o ese deber que como profesional tengo o como comerciante especializado tengo. No me lo puedo quitar y trasladarle a un tercero, sino que tengo que seguir haciendo una auditoría y un control constante en el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de mis contratistas. Las cooperativas de trabajo asociado, en estricto sentido, la contratación con cooperativas de trabajo asociado no se encuentra prohibida hoy en día.
Pero las cooperativas de trabajo asociado fue una clase de vinculación que se realizó o que se realiza con empresas o con cooperativas de trabajo asociado en las que no existía entre las cooperativas y sus asociados un contrato laboral, sino que existía un convenio de asociación y no tenían prestaciones, y como no había un contrato laboral, esa vinculación no tenía las mismas obligaciones de un contrato laboral. Entonces yo soy una empresa X y esa empresa X contrato a la cooperativa para que la cooperativa me preste el servicio de aseo, para utilizar el mismo símil que estábamos utilizando ahorita. Y esa cooperativa de aseo va y me manda a las personas para que presten el servicio. ¿Cuál es el problema con las cooperativas? Las cooperativas se utilizaron en forma irresponsable durante muchísimos años para esconder relaciones laborales o para pagar salarios inferiores al salario mínimo o no cumplir con la carga prestacional que tenía todo empleador. Esto significó que y esto fue una consecuencia o una secuela de la negociación del TLC con Estados Unidos. Cuando se hizo la negociación del TLC con Estados Unidos, una de las condiciones para firmar ese acuerdo era que se le pusiera un freno o que se le pusiera una vigilancia muy estricta a la contratación a través de cooperativas de trabajo asociado. Entonces el Ministerio de Trabajo empezó a ejercer un control muy grande sobre este tipo de cooperativas para verificar que efectivamente se tratara de cooperativas. En la cooperativa de trabajo asociado es cuando se vinculan una cantidad muy importante de asociados para que en forma conjunta y buscando el beneficio conjunto presten servicios a terceros. Entonces, por ejemplo, en el Valle del Cauca hay cooperativas de trabajo de cañeros que funcionan como cooperativas y que realmente funcionan como cooperativas. Entonces, se reúne la cooperativa y ellos le cobran por kilo de corte de caña a los ingenios y las utilidades se las reparten entre todos y funcionan realmente como una cooperativa. Pero esta figura se utilizó muchísimo para esconder relaciones laborales. Y lo que hacían era decir que había una cooperativa de trabajo, eso no era una cooperativa, lo que hacían era vincular a la gente, le pagaban un salario mínimo, pero no le pagaban prestaciones sociales o le pagaban menos de un salario mínimo, no le pagaban indemnizaciones, no le pagaban absolutamente nada. Les hacían unas pantomimas de unos cursos de inducción al cooperativismo que exige la norma, y realmente se volvió casi que una alerta cada vez que uno va a ver un contrato con una cooperativa de trabajo asociado. Repito, hoy en día siguen vigentes, hoy en día siguen siendo legales, pero nuestra recomendación es, si se va a hacer un contrato de prestación de servicios con una cooperativa de trabajo asociado, es que primero operen realmente como una cooperativa de trabajo asociado y segundo, que no se ejerzan actos de subordinación sobre esos cooperados, porque pasará lo mismo respecto del contrato realidad que hablábamos ahorita y podrá exigir el cooperado el reconocimiento de una relación laboral directamente con el beneficiario del servicio. Las empresas de servicios temporales. Bueno, vamos a hacer dos anotaciones del contrato de prestación de servicios. En el contrato de prestación de servicios, cuando es con persona natural, además de cumplir con la carga de tener el contrato por escrito, se le debe exigir al contratista que asuma sus responsabilidades al Sistema General de Seguridad Social. Esto es, que se afilie como independiente a la ARL, a la EPS y al Fondo de Pensiones. Hoy en día no se exige la caja de compensación, esos son los tres que exige la norma, y que aporte sobre por lo menos el 40% del valor del contrato mensualizado, siempre y cuando ese 40% no sea inferior al salario mínimo. Él tiene que aportar y pagar su seguridad social como independiente. Yo no lo puedo afiliar como trabajador, pero pagarle servicios por el otro lado como si fuera un independiente. Sobre la solidaridad también es importante una cosa, y es muy importante esto. El artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo habla sobre la solidaridad que puede existir entre el beneficiario de la obra y el prestador del servicio. Y habla sobre que serán solidarios cuando haya una identidad
entre el core del negocio, el core del negocio significa la esencia del negocio de quien recibe el servicio con quien lo presta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un hotel y la cocina me la hace un prestador independiente de servicios, el aseo me lo hace un prestador independiente de servicios, la atención en recepción me la hace un prestador independiente de servicios, todos esos son servicios que yo, si lo hacen de manera autónoma y técnica autónoma va a ser muy difícil, pero si lo hacen, los podré prestar. Pero si el juez considera que esos servicios son afines a la finalidad del hotel, va a declarar que yo soy solidariamente responsable por todas las obligaciones que tengan esos subcontratistas con sus trabajadores. Entonces yo no me puedo lavar las manos y decirle ustedes contraten a sus trabajadores y hagan lo que quieran. Yo termino siendo responsable en caso que eso no se pueda, en caso que haya algún problema más adelante. Si son riesgos 4 o 5, quien tiene que pagar la ARL es el contratante, y el contratante hoy en día, esa es una obligación que hoy en día está vigente pero que no se cumple mucho, es quien es el encargado de hacer la afiliación a la ARL de sus contratistas independientes. Empresas de servicios temporales. Esta es una empresa que, por decirlo así, es una mixtura entre una prestación de un servicio, pero un contrato laboral. ¿Por qué digo esto? Porque los trabajadores en misión, aquí tenemos dos tipos de trabajadores, ¿no? El trabajador en misión es el trabajador que a mí me envía la empresa de servicios temporales para que preste servicios en mi empresa. Y habrán otros trabajadores que son los trabajadores propios de la empresa de servicios temporales, que ellos se rigen por el código sustantivo común y corriente como trabajadores de ellos y no tienen nada que ver conmigo como empresa usuaria. Pero yo puedo contratar con una empresa de servicios temporales el suministro de personal. ¿Qué significa el suministro de personal? Que ellos escojan un personal que yo les digo, yo necesito personas con este perfil, con estas competencias, con estas cualidades, por favor envíemelos para suplir unas vacantes o para suplir unos picos de producción que están debidamente identificados dentro de la ley. Esto fue creado en la ley 50 del 90 y ahí encontramos toda la regulación. También algo en la ley 789, pero la que inició con la facultad o con la posibilidad de poder tener empresas de servicios temporales fue la ley 50 de 1990. ¿Cuándo podemos utilizar una empresa de servicios temporales? Cuando necesitamos suministro de personal para labores ocasionales o transitorias, para reemplazo de personal, para incrementos de producción o para la prestación específica de un servicio. Entonces, labores ocasionales o transitorias, cuando yo necesito hacer algo muy puntual que va a durar menos de un mes, que va a durar 15 días, que va a durar 5 días, que va a durar 10 días, yo puedo contratar una empresa de servicios para que ella me mande a mí una persona y yo puedo utilizarla a ella dentro de la prestación de servicios. ¿Qué diferencia hay en la prestación a través de una empresa de servicios temporales a una empresa de prestación de servicios? Cuando a mí me mandan al trabajador en misión a mi empresa para que preste, para que supla esa necesidad que yo tengo dentro de estos requisitos que ya pusimos, yo como empresa usuaria puedo ejercer actos de subordinación respecto de esa persona. Para todos los efectos se considera que ese trabajador en misión sí es trabajador mío. Entonces yo le puedo hacer llamar la atención, yo le puedo exigir que cumpla un reglamento, yo le puedo aplicar mi reglamento interno de trabajo y obviamente lo hago a través de la empresa de servicios temporales porque ellos son sus empleadores para efectos de pago de nómina y para efectos de adelantar los procesos disciplinarios, por decirlo así, pero la subordinación sí queda delegada en mí como empresa usuaria, que es la diferencia de lo que teníamos con la prestación de servicio, que si yo lo hago a través de una prestación de servicios, yo nunca puedo ejercer actos de subordinación. Pero como se trata de una empresa de servicios temporales, como su mismo nombre no lo dice, la ley limitó este tipo de servicios. Yo no puedo recibir este tipo de servicios en principio por 6 meses, prorrogables por 6 meses adicionales. Aquí nos hemos inventado 1000 formas de poder hacer que una persona preste los servicios a través de una empresa de servicios temporales por más de un año. Entonces yo he visto, por ejemplo,
que hay empresas que utilizaban 3 o 4 empresas de servicios temporales. Entonces, en el año 2005 prestó sus servicios por la empresa de servicios temporales 1, en el año 2006 la pasó a la empresa de servicios temporales 2, en el año 2007 la pasó a la empresa de servicios temporales 2, y se iba creando así un carrusel, y yo le iba volviendo a traer al principio y tal. Sobre eso ya el Ministerio ha impuesto sanciones y la Corte se ha pronunciado. Y en ambos casos lo que han dicho es: no se puede hacer uso ilegal de las empresas de servicios temporales para hacer estos carruseles. Debemos utilizar las empresas de servicios temporales en una forma responsable y exclusivamente en las condiciones que nos lo permite hacer la Ley 50 del 90, que son, como ya se los dije, para labores ocasionales, para reemplazo de personal, para incrementos de producción o para la prestación de servicios especiales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué llega a pasar si yo tuve al trabajador por más de un año vinculado en una empresa de servicios temporales? Lo primero es que la ley nos dice que entonces esa empresa de servicios temporales ya no se tiene como empleador, sino como simple intermediario en la relación que existió entre la empresa usuaria y el trabajador en misión. Entonces, para todos los efectos se considerará que ese trabajador sí fue trabajador mío para efectos de pagos, para efectos de disfrute de vacaciones, para todo, mejor dicho. Obviamente, la jurisprudencia lo que ha dicho es que yo sí puedo pedir que haya compensación, es decir, que todos los pagos que la empresa de servicios temporales le haya realizado al trabajador en misión sean tenidos en cuenta y no me los vuelvan a cobrar a mí. Pero normalmente, todo el tema de indemnizaciones, si había pacto colectivo o convención dentro de la empresa y no se le aplicaba a los trabajadores en misión, me los van a hacer aplicar. Si habían sanciones por todo ese tema, todo me lo empiezan a aplicar como si el trabajador fuera mío, y eso realmente puede traer unas consecuencias económicas nefastas para cualquier negocio, además de las sanciones del ministerio, que son hasta de 5.000 salarios mínimos, que ya 5.000 salarios mínimos en este momento van por los lados de los 4.000, 5.000 millones de pesos, y tenemos que estar muy pendientes de eso. Es importante una cosa también: si hacemos uso adecuado de la empresa de servicios temporales, es una muy buena herramienta, por ejemplo, para los hoteles, para atender las temporadas. Las temporadas pueden ser consideradas, y así lo ha sido, y así lo ha considerado la Corte, pueden ser consideradas como picos de producción. Estos picos de producción significa que yo durante los meses de julio, agosto, durante Semana Santa, durante diciembre, que son los meses en los que hay una temporada alta, puedo contratar personal para que solamente me presten servicios durante ese tiempo. Si yo hago uso de esta figura de manera responsable, tengo muchos beneficios. El primero de ellos es que no existe solidaridad legal entre la empresa de servicios temporales y la empresa usuaria. La empresa de servicios temporales se entiende como un profesional en la prestación de servicios de talento humano, y como tal, yo no soy responsable por si la empresa de servicios temporales dejó de hacer un pago, lo pagó mal, no le pagó bien la indemnización, cómo pactó la indemnización, porque es una relación independiente que tienen ellos allá. Pero eso solamente si yo hice un buen uso. Si yo hice un mal uso de la empresa de servicios temporales, me van a quitar esa capa de protección que yo tenía con la empresa de servicios temporales y me van a entrar a exigir todo a mí como empresa usuaria. Tiene otro beneficio también el hacer un uso correcto de las empresas de servicios temporales. Y es que el ministerio, que es quien aprueba, el Ministerio de Trabajo, que es quien aprueba la operación de estas empresas de servicios temporales, va a exigirle la constitución de una póliza para que en caso de insolvencia de para que esas empresas de servicios temporales nunca lleguen a un nivel de insolvencia, y que en caso que estén llegando a un nivel de insolvencia, salga la aseguradora a garantizar el cumplimiento de las obligaciones que la empresa de servicios temporales como empleadora debería de cumplir. ¿Qué otro tema es importante sobre la empresa de servicios temporales? Y aquí hay un tema muy importante que de pronto ahorita, si logramos manejar el tiempo, lo vamos a intentar tocar, que es el tema de los fueros de estabilidad reforzada.
fuero de salud, embarazo, fuero prepensional, o incluso el fuero de paternidad. En este caso, en principio, los fueros de estabilidad reforzada no deberían de recaer sobre las empresas usuarias. ¿Por qué? Porque el único y verdadero empleador de los trabajadores en misión son las empresas de servicios temporales. Sin embargo, la Corte Constitucional, en una visión muy garantista, ha ampliado en algunas sentencias y en algunas situaciones particulares a que la responsabilidad también recaiga sobre la empresa usuaria y obligan en algunos casos a hacer los reintegros a las empresas usuarias y no a las empresas de servicios temporales. Normalmente lo que se tiene es que en el contrato comercial o civil que existe entre la empresa usuaria y la empresa de servicios temporales, a mí me amarran comercialmente a que yo no puedo pedir que se despida a alguien que esté en embarazo, o que no pueda pedir la desvinculación de alguien que esté en un proceso de calificación, o que esté ya en una etapa prepensional, porque eso puede ser un riesgo para la empresa de servicios temporales, y lo que me dicen a mí comercialmente es asumamos ese riesgo de manera conjunta, no solamente nosotros como la empresa de servicios temporales, porque sea lo que sea, nosotros la contratamos, pero para prestar servicios en su empresa. Vamos a hablar un segundo de la contratación en el sector rural, pero espérenme un segundo, prendo la luz porque está un poquito oscuro. Entonces, ¿qué es lo más importante sobre la contratación en el sector Doctor Luis, rural? Sí, señora, perdón. ya que hicimos una pequeña pausita un momentito, ¿es posible que hagamos una pausita más o menos de unos 5 minutos, de 5 a 10 minutitos? Claro que sí, ¿Y eso perfecto. mucho? Para lanzarles a nuestros participantes la encuesta de satisfacción sobre la charla y compartirles el enlace de la asistencia. Entonces, como para que estén ellos concentrados en la charla y no se nos distraigan con la encuesta. La Claro que encuesta, sí, perfecto. entonces, estimados participantes, como en todas nuestras sesiones, les aparecerá en sus pantallas. Solo deben diligenciarla directamente en la pantalla para luego diligenciar la encuesta, el listado de asistencia. Recuerden que es muy importante que diligencien el formato de asistencia, ya que este es el que nos da muestra a nosotros de quiénes son las personas que han asistido para lograr la certificación. Recuerden también que estos datos son cotejados con la información que brinda la aplicación. Es decir, que nosotros la lista de asistencia del Google la cotejamos con la aplicación, no la aplicación con el formulario de Google. Entonces es muy importante que nos diligencien el formato para así llevar un seguimiento. Último taller, el próximo 30 de septiembre, será el último y luego ya sabremos quiénes son las personas que finalmente se certificarán para lograr, digamos, esta certificación por parte de este seminario de sostenibilidad turística. Muchísimas gracias. Entonces, ya les voy a compartir el enlace también de asistencia. Y doctor Luis, por ahí en unos 2 o 3 minutitos ya puede seguir. Muchísimas gracias por el espacio. Perfecto, gracias. Y entre las personas hacen el listado de satisfacción, les quiero recordar que mañana continuamos con el segundo día de actividades en el marco de la celebración del Día Internacional de Turismo. Mañana tenemos 5 ponencias. Mañana iniciamos a las 9 de la mañana con la ponencia de Tu Ginebra. A las 9:20 inicia la alcaldía municipal de Yotoca, también la alcaldía municipal de Restrepo, la alcaldía municipal de San Pedro. También tenemos una ponencia experiencia con el turismo responsable a cargo de la Fundación Yaguaré Pantera Onca de San José del Guaviare. Quedan totalmente invitados. Y el viernes 25 de septiembre hacemos clausura de estas actividades con la charla denominada La importancia del turismo rural
en la economía local, a cargo del profesor Germán Morales de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma. Muchas gracias por su atención. Les voy a escribir mi número de WhatsApp para que por favor los interesados en el link se los envío por ahí directamente. En el chat voy a dar mi número de WhatsApp para que me escriban. Si les parece, retomamos o... Sí, doctor, ya puede renovar, ya puede empezar nuevamente. Muchísimas gracias. Vale, mil gracias. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito sobre la contratación laboral en el sector rural. No existe una legislación o una regulación en Colombia que diferencie la contratación del personal en sector rural o no rural. Hay un solo régimen que reglamenta o regula todo el tipo de relación laboral, bien sea rural o no. Si bien antes, hace muchos años, existía un salario mínimo legal diferenciado para el sector rural que para el sector urbano, hoy en día es una diferenciación que ya no existe. Ya legalmente eso quedó derogado hace ya bastante. Y por lo tanto, si yo contrato a una persona en el sector rural, tiene las mismas prerrogativas, los mismos derechos, los mismos deberes que si la contrato en Bogotá, que si la contrato en Buga, que si la contrato en Cartago o en Popayán. Esto es muy importante porque muchas veces contratamos en el sector rural de forma más relajada, de forma más informal, y muchos de los casos más fuertes que ha tenido la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema en accidentes de trabajo, en responsabilidad patronal, en responsabilidad de indemnización plena de perjuicios, son de trabajadores en el sector rural que no estaban afiliados o que no tenían la protección en el momento, y por darles un tratamiento informal fueron unas condenas gigantescas que más adelante podemos cuantificar. Todas las obligaciones, prestaciones sociales, seguridad social, vacaciones, aplican exactamente igual para el sector rural que para el sector urbano. Había hasta el año 2016 una condición de pronto distinta, que no aplica mucho para el tema del turismo rural, pero sí para el sector rural. Y era que algunas fincas de recreo, algunas casas de recreo, el personal que prestaba sus servicios en dichas casas de recreo, en dichas fincas, era considerado como servicio doméstico, y existía una exoneración de la prima de servicios, que era la misma fuente legal que permitía que no se le pagara la prima de servicios a las empleadas de servicio doméstico en las casas urbanas. Eso fue derogado también. Y si uno hace un ejercicio juicioso de esa condición, si hablamos del sector turístico rural, no podríamos hablar de un empleado del servicio doméstico, porque el empleado del servicio doméstico tiene un tema esencial, y es que la unidad que se está beneficiando del servicio no puede ser comercial, no puede tener un fin de lucro. Obviamente el turismo sí tiene un fin de lucro. Entonces yo a un trabajador que tenía una finca de recreo que utilizaba para el turismo, bajo ningún punto de vista lo podría pretender hacer pasar como un trabajador de servicio doméstico, porque en la esencia, si me estoy viendo ese aprovecho de ese servicio para mi lucro, sería un contrasentido poder decir que era un trabajador doméstico y no un trabajador ordinario, por decirlo así. Pero como les digo, esto ya es una discusión superada. Ya hoy en día el servicio doméstico tiene las mismas prerrogativas que tiene cualquier otro trabajador, entonces hoy en día se aplica exactamente lo mismo. Que es otra cosa que normalmente se hace en el sector rural, que son los pagos en especie.
yo le dejo, le doy la habitación, por ejemplo, que es un tema que normalmente se pacta. Usted puede vivir en mi casa de recreo y yo no le cobro absolutamente nada y eso hace parte de su salario. Hay unas reglas. El límite es máximo el 50% sin exceder el 70% para los temas de salario mínimo. Siempre se debe pactar por escrito cuando yo estoy dando algo en especie, pero mi recomendación es, si yo no estoy dando una parte en especie, es pactar en los contratos siempre que la habitación no será un factor salarial y que no será un pago, y que no será un pago constitutivo de salario. Hay algo que ya lo vamos a ver, que es algo que se ha hablado mucho y que se ha discutido mucho respecto del piso de protección social para las personas que perciban ingresos inferiores a un salario mínimo. ¿Qué es esto y por qué es importante tocarlo? Esto fue de discusión, este decreto salió hace unas 3 semanas y salió la gente a decir que la contratación por horas, que el gobierno había aprovechado la pandemia para poder crear la contratación por horas. Eso no es cierto. La contratación por horas en Colombia está permitida desde el año 51. Desde la misma creación del Código Sustantivo del Trabajo se permite pagar jornales o se permite pagar por unidades de tiempo, dice el artículo, como ya lo vamos a ver. Sin embargo, hace algunos años se crearon los BEPS, los beneficios económicos periódicos. Esos beneficios económicos periódicos fueron una asistencia social que creó el gobierno para darle algo de ingresos a aquellas personas que cotizaron algún tiempo pero que no les alcanzó para acceder a una pensión, o que no van a poder nunca acceder a una pensión porque ya tienen una edad y no tienen una protección. Entonces se crearon estos beneficios económicos periódicos como un, por decirlo así, reemplazo de la pensión, pero que no tiene la misma condición de ser una prestación pensional, que vamos a ver que es completamente distinto porque no se puede sobrevivir, no cubre riesgos de invalidez, o sea, es completamente distinto. ¿Qué fue lo que se dijo en este decreto? En este decreto lo que se dijo es, vamos a empezar a regular qué pasa con los BEPS para las personas que devengan menos de un salario mínimo. Y ahí hay otra discusión que ha sido importante. Y es, ¿qué pasa con aquellos prestadores de servicios que devengan menos de un salario mínimo? ¿Deben ellos cotizar al Sistema Integral de Seguridad Social, sí o no? Y aquí les cuento una anécdota personal, y es, nosotros cogimos por separado, hicimos un derecho de petición al Ministerio de Trabajo, hicimos un derecho de petición a la UGPP, y a ambos les preguntamos, un prestador de servicios que me presta servicios mensuales o servicios particulares por valores inferiores al salario mínimo, ¿le tengo que exigir el pago de seguridad social, sí o no? Era algo muy sencillo. La UGPP salió a decirnos, claro que sí, porque él tuvo un ingreso, cualquier presunción de ingreso para la UGPP significa que él tiene que ir a cotizar al sistema de seguridad social. Posición que personalmente yo no comparto. El Ministerio de Trabajo sí fue mucho más sensato y dijo, hombre, si la persona devenga menos de un salario mínimo, pues el salario es mínimo y, o sea, yo no le puedo exigir a una persona que devenga menos del salario mínimo que cotice, porque yo solamente le estoy exigiendo a personas que coticen por encima del salario mínimo. En ese caso, si usted le está pagando una cuenta de 300, 400, 500 mil pesos por servicios particulares que le prestó, usted no tiene que exigirle a él que le muestre el pago de seguridad social porque no ha cumplido el requisito, al menos frente a usted, que es que esté por lo menos devengando más de un salario mínimo. Aquí nos está preguntando Marilena Mosquera, ¿qué son los BEPS? Los BEPS son los beneficios económicos periódicos que fueron creados hace algunos años como un reemplazo, por llamarlo así, a la pensión para aquellas personas que durante su vida laboral no cumplieron los requisitos para poder acceder a la pensión como tal. Entonces el gobierno les da un auxilio, por llamarlo así, es un auxilio que les da de 200, 300 mil pesos para que en su vejez tengan por lo menos algo de ingreso y quedan ellos protegidos también en el sistema de salud, pero no en el régimen contributivo como el resto de pensionados, sino siguen estando en el régimen subsidiado, sino que quedan con algo de ingreso que lo ha denominado el gobierno, que es por lo menos para que tengan un ingreso que les permita la subsistencia.
Entonces, estaba esa discusión de qué pasaba con los prestadores de servicios que presentaban cuentas de cobro sobre valores inferiores al salario mínimo. ¿Y esto por qué era importante? Porque dentro de la contabilidad de la empresa contratante, para poder descontar ese costo para la renta en los efectos tributarios y para llevar la contabilidad, tenía que contar con el soporte del pago de seguridad social o no. Pues yo creo que si es de menos de un salario mínimo, no es necesario el soporte de una cuenta de cobro, sería suficiente. Pero este piso de protección nos cambia un poquito ese chip. Porque esto sí genera para quien contrata el servicio, bien sea como empleador o bien sea como contratante, a hacer un aporte del 15% a unas cuentas individuales que van a ser, esto lo asimilaron mucho al régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el régimen de los fondos privados en pensiones, y esa persona que devenga menos de un salario mínimo, el gobierno está creyendo que va a devengar menos de un salario mínimo de por vida, entonces que vaya consignando en esa cuentica ese 15% mensual para que cuando llegue el momento al que él pueda acceder a esos beneficios económicos periódicos, ya el gobierno tenga algo de donde cogerse para no tener que hacer un aporte él solo. Esto va a necesitar de mucha más reglamentación, porque la verdad está buscando formalizar a aquellas personas que estaban informalizadas, pero lo que está haciendo es que las vayan a dejar de contratar porque ya se volvió 15% más caro contratar a alguien en este momentico. Creo que no era una solución ideal, pero pues es lo que tenemos hoy en día. Tampoco es cierto que a través de este decreto, o que el gobierno nacional hubiera aprovechado la pandemia para permitir el pago de contratos laborales por debajo de un salario mínimo. Eso no es cierto. Hoy en día, si yo contrato a una persona que trabaje menos de la jornada máxima, yo le puedo pagar menos del salario mínimo. Si lo contrato por media jornada, le puedo pagar medio salario. Si lo contrato por 36 horas, le puedo pagar el equivalente a 36 horas. Lo puedo hacer. Voy a tener unos problemas de fondo, y es que el PILA, que es quien recibe nuestros aportes a Seguridad Social, no me va a dejar hacer esos pagos, y tenemos otras trabas de manejo administrativo, pero jurídicamente hoy puedo hacer esas contrataciones. Ya vamos a hablar, Henry, sobre lo que se contrata a las personas en el fin de semana, y es precisamente esto que estamos hablando. En mi parecer, lo que uno debería hacer es la cotización al régimen común y corriente de pensiones, porque es que el hecho que yo tenga contratado a una persona 2 días no quiere decir que el resto de semana él no trabaje en otro lado, y que con todos esos no pueda él acumular para llegar a una pensión de salario mínimo. Pero es que si no, si empezamos a mandar todos para los BEPS, nunca vamos a engrosar esas cuentas de ahorro individual que ellos tienen en el fondo privado, ni nunca vamos a empezar a contar las semanas que ellos pueden llegar a tener en el régimen de prima media o en Colpensiones. Entonces nunca se van a poder pensionar. Entonces, si yo tuve una persona que estuvo trabajándome solamente los fines de semana durante 15, 20 años, pues él no va a tener derecho a acceder a una pensión porque todo lo mandé yo para BEPS. Y ahí es donde se crea un problema muy grande, porque no va a poder, en la parte práctica no va a poder acceder nunca a una pensión. Si hoy en día ya es absurdamente difícil acceder a una pensión de salario mínimo en el régimen de ahorro individual o en los fondos privados, pues ahorita esto va a ser 10 veces más difícil que la persona pueda acceder, porque va a devengar salarios muy bajitos que van a ir engrosando esa cuenta, pero que a fin de cuentas eso no va a ser significativo. Hoy en día, para que una persona tenga una pensión de salario mínimo, tiene que tener ahorrado por lo menos 230, 240 millones de pesos en su cuenta individual en el régimen privado, y los quiero invitar a cualquiera de ustedes a que revise el último extracto que recibió de su fondo de pensiones privado, para que revisen cuánto tienen ahorrado. Es triste, uno se pone a llorar. 20, 30 años cotizando y tiene ahorrados 25, 40, 45 millones de pesos, que no le alcanza ni para una cuarta parte de la pensión de salario. Doctor, tenemos Señora. 2 preguntitas en el chat.
La primera pues, son como muy parecidas. Dice, un empleado que solo trabaja los fines de semana, ¿qué es lo que hay que pagarle o cuánto para lo de la EPS? Y la otra pregunta es, de pronto nos puede dar un poco más de explicación con respecto a los empleados de fines de semana que se da muchísimo en el turismo. Claro que sí. Claro que sí. Déjenme, ya llegamos a este punto que es que ya vamos a empezar a hablar sobre la contratación que se da por unidades de tiempo, que es precisamente lo de los fines de semana, y ya empezamos a hablar sobre el tema. Listo, doctor, muchas gracias. Y hay otra ahí sobre empleadas de servicio doméstico. Eso pasa mucho y que no les pasa en las empresas. Y es que llegan y, doctor, yo soy del CISBEN, por favor no me afilie al régimen contributivo porque me sacan del CISBEN, déjeme a mí en el CISBEN o déjeme a mí en mi EPS del régimen subsidiado indígena. Eso no lo podemos permitir. Ya hay unas condiciones completamente distintas a los que había antes. Antes, si yo estaba en el régimen subsidiado o en el CISBEN y me metían al régimen contributivo, inmediatamente me sacaban del CISBEN. Hoy en día se ha creado una gabela de si estoy en un año ya en el régimen contributivo, si llevo un año en el que ya estoy en el régimen contributivo y estaba en el CISBEN, ya me van quitando los puntos del CISBEN y luego me sacan del CISBEN. Pero es que seamos sinceros, el CISBEN se creó para las personas que no tenían ingresos. Yo no puedo tener a una trabajadora a la que le estoy pagando por lo menos el salario mínimo, pero está teniendo ingresos y ella se vea beneficiada del CISBEN. El CISBEN es para las personas que no tienen ingresos. Entonces yo no puedo permitir eso. Y es riesgosísimo. Cuando me dicen, por favor no me afilie, por favor esto, por favor no lo otro, porque hoy en día el PILA no te deja afiliar a unas cosas sí y a otras cosas no. Puedes afiliar a todo o a nada. Entonces, mi recomendación es nunca acepten esas peticiones por parte de los trabajadores. Vamos a saltar esto un segundo. Bueno, esto es importante para el sector turístico, y es siempre las horas extras, los recargos nocturnos, los dominicales y los festivos son considerados salario. Yo no me puedo poner a ponerle un nombre distinto a hacerles un pago no constitutivo de salario, que era el equivalente que le iban a dar a horas extras, que era el equivalente que le iba a dar por el recargo nocturno, y yo se lo doy por debajo, se lo doy por caja, no se lo pago. No. Todos los pagos, no le puedo poner otro nombre, no puedo decir que esos pagos que hago no son constitutivos de salario, no. Esos pagos por ley son constitutivos de salario. Y volvemos aquí al principio de la supremacía de la realidad sobre las formalidades. Si el trabajador me demuestra que trabajó esas horas extras, que trabajó esos recargos nocturnos, no importa qué nombre le haya dado yo a ese pago, si se demuestra que eran horas extras, si se demuestran que eran recargos, se los tengo que pagar, y si no se los pagué, va a traer consecuencias que son los salarios caídos, que son la reliquidación de las prestaciones sociales y que son la reliquidación de los pagos de seguridad social. Que no constituye salario, y esto es importante en el sector turístico también. Las propinas, por ejemplo. Las propinas, ya hay jurisprudencia clarísima de la Corte que no constituyen salario. ¿Por qué? Porque la propina es un pago que no proviene del empleador, sino del usuario del servicio. Entonces, quien utilizó el hotel quiso dejar unas propinas, eso verán los trabajadores cómo la reparten, si entre todos y entre unos, pero no es igual el tema para, o sea, no se le da nunca el tratamiento de salario. Eso es lo más importante, yo creo que en el sector turístico sobre estos temas. Claro, Henry nos dice lo mismo, que pasa lo mismo cuando a un trabajador se le paga un salario de 1.500.000 y lo afilian por el salario mínimo. La prueba la tiene muy sencilla el trabajador. Hoy en día la mayoría de pagos son bancarizados. Él solamente muestra el extracto en el que usted le pagaba 1.500.000 pesos y muestra la pila en la que usted le pagaba sobre una base del salario mínimo. No tiene que mostrar nada más. Nada más. Incluso él no tiene que mostrarlo. Él puede ordenarle a un juez que usted lo muestre como empresa, que usted muestre las transacciones, las transferencias electrónicas que hacía que hacía el trabajador y que muestre las pilas. Y ya, no tiene que mostrar nada más. Ahí le queda la carga a la empresa de por qué esa diferencia no tenía la condición de ser salario o no. Y eso va a generar demandas
y van a ser muy difíciles de defender, y por eso la invitación en esta charla es a volvernos unos empleadores preventivos y no reactivos. Normalmente uno como abogado defensor dentro de un proceso laboral, cuando ya va a ser la parte preventiva, es muy poco lo que puede hacer. Que normalmente se necesita que el trabajador haya firmado, que haya aceptado condiciones específicas por escrito, y si ya uno lo recibe eso después de un tiempo, no lo puede hacer. Uno no puede hacer magia, uno no puede hacer aparecer adendos, uno no puede hacer aparecer actas, simplemente pasó y pasó. Y entonces, si uno hace todo esto de manera preventiva, puede evitar litigios que pueden llegar a ser muy costosos para las empresas. Entonces, en el tema de salarios, esta es la parte como está creada desde el año 51, el pago de salarios. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente su salario en diversas modalidades, como por unidad de tiempo, por hora, a destajo o por tarea. Entonces, eso es lo que nos da a nosotros la posibilidad de decir que hoy en día en Colombia ya existe el pago del trabajo por horas. Ahí hay una discusión y es, pero es que ya ahorita hablamos que el contrato, que la duración del contrato puede ser mensual o anual o puede ser a término fijo, a término indefinido, por duración de la hora, etc. Es distinto la duración del contrato a cómo yo remunero el trabajo. Yo puedo tener un contrato a término indefinido, pero que pago por horas o que pago a medio tiempo. Es que la solución es tan sencilla. Ya vamos a hablar sobre el tema del auxilio de transporte, que eso me disculpan y nos lo saltamos, pero ya lo retomamos, ya aquí lo anoté para retomarlo ahorita. Sobre todo en el sector rural, porque ahí sí hay unas reglas especiales. Entonces, es distinto, yo puedo tener un contrato a término indefinido con un medio tiempo. Un medio tiempo es un trabajo por horas. Yo no le estoy pagando por 48 horas a la semana, le estoy pagando por 24 horas a la semana. Nada distinto tiene eso a que yo le diga, le voy a pagar por 5 horas a la semana, o le voy a pagar por 8 horas a la semana, o por 16 horas a la semana, que es cuando empezamos a hablar aquí ya lo que nos están preguntando mucho, de qué pasa cuando se trabaja solamente los festivos, perdón, los fines de semana. Entonces, cuando se trabaja solamente los fines de semana, yo puedo pactar que el trabajador labore solamente 2 días, y le puedo pagar esos 2 días. Véanlo como quiera, lo puedo pagar como 16 horas o como 2 días. Divida el salario mínimo en 30 o divídalo en 240 y eso le dan las horas y la multiplica por 16. Le da exactamente lo mismo. Tenemos que tener en cuenta es cómo hacer esos cálculos, cómo hacer esos pagos. Pero se puede hacer en este momento y no hay ninguna consecuencia. El único problema que vamos a tener ahí es en la cotización al sistema de seguridad social, porque la cotización al sistema de seguridad social no es tan flexible en estos temas, por 2 temas que ya vamos a hablar a continuación. Hay algunos temas sobre los trabajos de fines de semana que sí tenemos que tener en cuenta. Anteriormente, la legislación hablaba de exclusivamente el término dominical. Luego de la entrada de la ley 789 de 2002, se cambió el término dominical por día de descanso obligatorio. El día de descanso obligatorio puede coincidir con el domingo o puede no coincidir con el domingo. Las partes lo pueden modificar, puede descansar un sábado, puede descansar un domingo o incluso algunas interpretaciones de la norma que son un poco más agresivas, dice que puede descansar cualquier día de la semana y eso no nos genera en principio ninguna problemática. Teniendo esto en cuenta, en mi parecer, cuando la persona labora sábado y domingo, exclusivamente, no labora el resto de semana, sino sábado y domingo, no tiene derecho a que el dominical se le pague como dominical. ¿Por qué? Porque fue domingo, pero no fue día de descanso obligatorio. Al no ser día de descanso obligatorio, no se le deben aplicar todos los pagos que normalmente se le aplicarían. Ahora, esta es una posición en la que el ministerio ha sido un poquito reacio a entender y aplicar, pero en estricto sentido, yo tengo derecho al día de descanso obligatorio única y exclusivamente cuando he trabajado toda la semana.
o toda la jornada que yo pacté con mi empleador. Si yo solamente tengo una jornada de los fines de semana, el domingo no es un día de descanso obligatorio, entonces por lo tanto no debería de pagarse como tal. Que sí es importante, y por eso ahí está un tema respecto de la dificultad en la liquidación. Y es que muchas veces cuando yo pacto por días o pacto por horas, no tengo en cuenta el pago del descanso remunerado. ¿Qué significa esto? Yo tengo 7 días de la semana, de los cuales laboro 6 y descanso 1, por mandato legal. Esto significa que más o menos el salario que a mí me pagan es de 24 días o 25 días y el resto son días de descanso. Cada vez que yo pago un jornal o que yo pago una hora, debo hacer el cálculo y debo pagar también el descanso remunerado. O sea que no tengo que pagar solamente el jornal, si es un día, no solamente la división del salario mínimo durante 30 días, sino que además de eso le debo sumar ese día de descanso que tenía que haber descansado. Eso es muy importante, porque eso es pago salarial y eso se tiene que tener en cuenta para todas las prestaciones sociales. Pero en estricto sentido, no hay ninguna otra limitación de parte de la ley en que nos diga que no puedo pagar por jornales, que no puedo pagar por días, que no puedo pagar por horas o que no puedo pagar por destajo. Incluso el trabajo de destajo o por tareas es más, ¿cómo les digo? Más desligado a la permanencia en el tiempo. Yo podría llegar a pactar con un trabajador del restaurante, por ejemplo, que lo voy a pagar de acuerdo al plato vendido. Es un riesgo muy grande, no lo recomendaría, pero en estricto sentido se podría hacer. Y digo que es un riesgo muy grande porque el ministerio y los jueces son muy garantistas frente a los trabajadores y por eso no lo recomiendo, pero en estricto sentido se puede hacer, jurídicamente se puede hacer. Es una discusión jurídica que es muy interesante de tener, porque está el trabajo de destajo. Cuando yo pacto a destajo, le pacto a usted, por ejemplo, y eso se creó en el año 51 cuando teníamos cosechas, cuando teníamos cosas, cuando yo le pagaba por kilo, le pagaba por manotada, le pagaba por lo que fuera. Y eso es perfectamente válido. Hoy en día nuestra recomendación siempre es medir y pagar de acuerdo a horas, días o meses. Pero no utilizar otras formas de medida porque eso va a llegar a una subjetividad, eso va a ser muy difícil de demostrar y aquí nosotros estamos frente a un monstruo gigante y es que el juez por mandato legal y el inspector de trabajo por mandato legal tiene que beneficiar al trabajador siempre que haya una duda. Y si esa duda no podemos suplirla nosotros como empleadores, se nos van a ir hacia el lado allá y va a ser muy difícil poder tener pruebas de cuántos platos se vendieron, cuántos kilos, no. Entonces, nuestra recomendación es no hacer uso de ese tipo de salarios, sino mantenernos en los salarios mensuales o en los medios tiempos o en por lo menos días u horas en este caso. ¿Por qué decimos que hay una dificultad en la liquidación? Porque, por ejemplo, empiezan otras dudas. El auxilio de transporte que nos están preguntando aquí. El auxilio de transporte, si yo lo voy a elaborar, si yo lo voy a contratar para que trabaje sábados y domingos, solamente lo tengo que pagar respecto del sábado y respecto del domingo. No lo tengo que pagar respecto del resto de los días. Pero es importantísimo pagarlo y es importantísimo tenerlo en cuenta porque el auxilio de transporte hace base para la liquidación de las prestaciones sociales. Entiéndase primas, cesantías e intereses de las cesantías. Las vacaciones no, porque las vacaciones son descanso remunerado. Pero si no lo pago, si no lo tengo en cuenta para su pago, puedo caer otra vez en las sanciones del artículo 65, que son los salarios caídos, y en otra vez reliquidaciones de prestaciones sociales, de salarios mínimos y de todos estos temas que pueden llegar a ser muy cuantiosos para las empresas. Ya que hablamos del auxilio de transporte, toquemos el tema del auxilio de transporte en el sector rural. En un principio, el auxilio de transporte, que también es muy viejo, es del año 59, se pagaba únicamente en el sector urbano y había una regla para el sector rural en ese entonces.
o para cualquier sector, y era que el trabajador viviera o no dentro de los 1000 metros a la redonda donde prestaba el servicio. Eso ya fue reformulado y hoy en día la fórmula, hoy en día lo que estamos revisando ya no es la distancia entre la casa y la prestación del servicio, sino si en el lugar de prestación de servicio, en el lugar de vivienda del trabajador, hay o no hay transporte público que pueda acoger el trabajador o que pueda utilizar. Si no hay transporte público, no se debe pagar, pero si hay transporte público, sí se debe pagar. ¿Cuál es nuestra recomendación? Tener muchísimo cuidado, porque si yo lo dejé de pagar alegando que no había... Perdón, ¿no me están escuchando? Sí, profesor. Okay. Perdón, sí, doctor Miguel. Se está escuchando y Ok, perfecto. muy excelente la ponencia, la verdad. Veo a los asistentes muy comprometidos. Gracias. Pero hay que tener muchísimo cuidado, porque si yo llego a no pagar el auxilio de transporte y si había un transporte público, puedo entrar a dejar de hacer pagos laborales y puedo entrar a tener que pagar más adelante sanciones que son realmente importantes. Entonces, la verdad, mi recomendación es sí reconocer el auxilio de transporte, a menos que tengamos certeza absoluta que no hay un transporte público que la persona pueda utilizar para llegar o no al lugar de trabajo. Entonces, en estos casos, o pues teniendo este ámbito, lo de la contratación es de fin de semana, ¿cómo lo debemos hacer entonces? Como si fuera un trabajador común y corriente. El salario mínimo es de 877.803 pesos, sí, pero para la persona que trabaje 8 horas al día, 6 días a la semana durante un mes. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para saber cuánto es el valor de la hora? O cogemos el valor del salario mínimo, lo dividimos en 30, lo dividimos en 8. Ese es el valor que tengo que pagar por hora. Pero adicional a eso, tengo que tener en cuenta una cosa que son los descansos remunerados, que eso es más o menos el 17,25%, lo tengo que sumar, no puedo decir que no, para pagárselo a él dentro de la nómina. Y la verdad sí es un complique, porque normalmente los softwares de administración de nómina o el software contable no nos da estas facilidades. Y vamos a tener otro problema gigante, y es que el PILA no nos deja hacer la cotización por horas. No nos deja hacer cotizaciones por salarios inferiores al salario mínimo. No nos deja hacer incluso, o incluso otra de las problemáticas que está en este momento es para temas pensionales, bien sea en el RAIS o bien sea en el régimen de ahorro individual o bien sea en el régimen de prima media, entiéndase fondos privados o colpensiones, hay temas que se miden de acuerdo a las semanas efectivas de cotización. Entonces, si nosotros tenemos las semanas efectivas de cotización sobre semanas, que en verdad no son, un mes no tiene 4 semanas, sino que tiene 4.2, pero si eso lo pasamos a horas laborales, ahí no estamos hablando el mismo idioma. Ahí tenemos que empezar a utilizar tablas de conversión que en este momento el sistema no tiene ni idea cómo hacer. En este momento el sistema no tiene ni idea cómo hacer si yo necesito cotizar sobre un trabajador que solamente va a prestar sus servicios por hora. Hoy en día la ARL no tiene ni idea cómo puede empezar a prestar los servicios de protección a los trabajadores si yo presto servicios por horas. Entonces nos falta adecuar todo eso para poder llegar a un sistema en el que sí podamos trabajar por horas, pero son temas que no son jurídicos. La ley ya nos permite contratar por hora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cogemos el salario mensual, cuántas horas trabajó, se le suma lo de los descansos remunerados, listo. Cuando llegue la prima, listo, esto es un salario que por su naturaleza es variable porque me trabajo por horas, listo, empecemos a hacer los cálculos, esta es tu prima, te lo pago. Lo mismo las cesantías, lo mismo nos interesa las cesantías. Entonces eso es lo importante que tenemos sobre esos temas. Y pasemos entonces a hacer pero entonces el llamado es a decirles, hoy en día sí podemos pagar por horas, pero lastimosamente no tenemos mecanismos administrativos que ni siquiera son jurídicos que nos faciliten ese tema.
El auxilio de transporte se paga a todos los que vengan menos de 2 salarios mínimos. Eso es importante haberlo dicho. Y lo del descanso remunerado, ya le digo exactamente, pero es el equivalente a un día, creo que son 17,25, pero ya se los comparto. Entonces, rapidísimo el tema de COVID, porque tenemos 5 minuticos para poder evacuar ese tema. Ya hoy en día COVID, podemos decir que está un poco superada la parte laboral que se había generado, pero todavía hay algunos retazos que debemos analizar. Lo primero y lo más importante es la diferencia entre las incapacidades y el aislamiento. Existe un problema hoy en día que el gobierno no ha solucionado y sacó un decreto que lo único que hizo fue ahondar más el problema. Y es que pasa en aquellos casos en los que una persona es aislada pero no es incapacitada. Y se da todos los días. Hoy en día, si una persona tuvo contacto cercano o mientras le hacen o tiene síntomas, pero mientras le hacen la prueba y sale la prueba y todo esto, no le entregan una incapacidad, sino que le entregan una orden de aislamiento. Esa orden de aislamiento puede ser de 10 días o puede ser de 15 días, dependiendo si la persona es o es la que ha tenido síntomas o fue un contacto estrecho. ¿Cuál es el hueco que tenemos aquí? Que el aislamiento no nos lo va a pagar la EPS, ni nos lo va a pagar la ARL, no nos lo va a pagar nadie, a nosotros como empleadores. Y el trabajador no puede prestar los servicios, porque el trabajador tiene que seguir aislado, no por su decisión, no por decisión del empleador, sino por una crisis o por una emergencia sanitaria y por decisión del gobierno distrital, departamental, municipal o nacional, como lo quieran ver. Entonces, hay un hueco, necesariamente hay un hueco, porque no nos van a reconocer a nosotros como empleadores esos 15 días o esos 10 días que él estuvo aislado. Es distinto en el personal de salud, porque el personal de salud, si tiene síntomas, inmediatamente se lo toman como una enfermedad laboral, como un riesgo laboral, e inmediatamente quien lo entra a cubrir es la ARL y es un tema completamente distinto. Pero para lo que nos ocupa a nosotros, que es el tema turístico, si hoy en día me llega un trabajador y me dice, venga, a mi esposa le acaban de dar positivo en COVID y me llegó una orden de aislamiento, una orden de aislamiento, una orden médica en la que me ordenan aislarme 15 días, pues yo no voy a poder ir a trabajar, no me van a pagar una incapacidad, entonces tengo que llegar a un acuerdo con el trabajador de qué voy a hacer ese tiempo. En principio, pues, papá empresa tiene que entrar a pagar esos días. Eso es como está la legislación hoy en día. ¿Por qué? Porque si bien yo no tengo la obligación como empleador de ir a reconocer servicios que no me ha prestado el trabajador, también es cierto que no han sido prestados no por culpa del trabajador, sino por una orden del Estado o una orden de un médico tratante en el que le ha dicho que tiene que estar aislado. ¿Quién tiene que entrar a solucionar esto? En mi parecer, quien tiene que entrar a solucionar esto es el Estado y empezar a ver cómo le va a reconocer a los empleadores esos tiempos que ellos están entregando como orden de aislamiento y no hay incapacidad. Algunas de las recomendaciones que estamos teniendo con nuestros clientes es: revise si hay alguna de las situaciones que teníamos cuando empezó la pandemia. Podemos adelantar vacaciones, podemos suspender de mutuo acuerdo el contrato, podemos hacer una licencia no remunerada, todas estas soluciones que nos dio la pandemia las podríamos aplicar en este momentico cuando nos llegue un caso de estos, pero ahí tenemos un hueco muy grande. Y el resto de temas creo que ya están un poco más avanzados. Creo que no es tanto la discusión sobre este tema. Quiero hablar en estos 2 últimos minuticos, sobre la modalidad de salario integral que me están preguntando. En este caso, hay algo importante, sobre todo en el sector rural, porque lo he visto mucho. Cuando uno entra a hablar con el empleador, uno le dice: ¿y usted cómo le pagaba? No, doctor, usted no se preocupe, que yo a él le pagaba un salario integral. Uno le decía: ¿y cómo era eso? No, claro, yo hice el cálculo. Entonces a mí un trabajador de salario mínimo me cuesta 1.400.000 pesos, que eso es lo que cuesta un trabajador de salario mínimo. Entonces yo a él le pagaba 1.400.000 pesos y ese era un salario integral, porque en ese salario yo le pagaba absolutamente todo. Eso no funciona así y eso no es cierto.
El salario integral es una modalidad especial de salario que solamente se puede pactar para salarios que superan 13 salarios mínimos. 13 salarios mínimos hoy en día son 11.411.439 pesos. Si esta es la condición, yo sí casi que me ahorro muchísimos temas de estos, porque el salario mínimo incluye horas extras, recargos nocturnos, jornadas adicionales, todo absolutamente. Es una creación que tuvo la ley 50 del 90, en la cual yo al trabajador le remunero, además de su trabajo, todo el factor prestacional que tiene todo contrato de trabajo. Y ahí va incluida prestaciones, entiendes de cesantías, interés a las cesantías, prima de servicios, recargos nocturnos, recargos dominicales, día de descanso, ahí está incluido absolutamente todo, menos vacaciones. Entonces no sería el mismo caso. Bueno, creo que nos cogió el tiempo, nos hubiera gustado poder ahondar un poquito más en alguno de estos temas, pero pues aquí quedan los datos de nuestras oficinas para que se pongan en contacto con nosotros si tienen alguna duda, que podamos ayudarles y que podamos aclararles más adelante. Muchísimas gracias, doctor. Seguramente sí, nuestros empresarios han quedado como con un amplio, digamos, panorama sobre todo el tema que nos explicaron hoy acerca de contratación laboral. Tenemos muchas más preguntas, pero nuestros empresarios saben que estos talleres deben culminar un poquito antes de las 6 debido a que la plataforma se nos cierra, entonces quedamos con los temas como cortos. Compañero Oscar, ¿estás en sala? Buenas tardes. Hola. No, nada, solamente decirles al doctor Luis Miguel y a la doctora María Susana que el tema fue demasiadamente claro. Aquí, como les decía yo hace como 20 minutos, que los asistentes en sus preguntas se ve la necesidad de este tema. Creo que hay muchos de ellos pueden tener de aquí muchas oportunidades de sacar sus dudas, pero en general, muchas gracias, Stephanie, muchas gracias. Desde la parte de la Cámara de Comercio de Cartago y el Cauca, les agradecemos la asistencia a todos, Luis Miguel y la doctora Manzana, por acá en Buga la orden. Muchas gracias entonces a nuestros conferencistas del día de hoy, la doctora Susana y el doctor Luis Miguel. Como dijo mi compañero, todos nuestros participantes están agradeciendo mucho por la información, fue supremamente clara. Y recuerden a los empresarios que nos acompañan el día de hoy que esta es nuestra penúltima sesión. El próximo miércoles 30 de septiembre será la última sesión de este seminario de sostenibilidad turística. Y únicamente los que alcancen el 90% de las asistencias a los seminarios, a la totalidad del seminario, alcanzarán su certificación. Muchas gracias a la Cámara de Comercio de Cartago, a la Cámara de Comercio de Buga y por supuesto a la Cámara de Comercio del Cauca por hacer esta gran alianza para ustedes. Compañeros, muchas gracias por la disponibilidad. Les recuerdo a los asistentes que me han escrito por el Gmail, por el WhatsApp, el tema de la asistencia. El link de asistencia se cierra y realmente yo no puedo, ya no se puede abrir el link para inscribir nuevamente. Entonces, por eso les insistimos que llenen el link de asistencia en el día de la charla. Un día después no puedo porque por políticas de acá de cámara no se puede abrir otra vez el link. Entonces los invito a que estén muy atentos al tema del link. Yo sé que mucha gente no ha podido, que el internet, que el teléfono, pero realmente no puedo hacer nada de eso. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros empresarios, feliz tarde y nos vemos entonces nuevamente en la próxima sesión del 30 de septiembre, el próximo miércoles. Nuevamente muchas gracias doctora Susana y doctor Luis Miguel, que tengan muy buena tarde y quedamos atentos a nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias compañeros.